Continuamos con la jornada, ya con la última de las ponencias antes del concierto, que como veis están ensayando, como se oye. Y bueno, pues quería presentaros a profesora titular de Historia Económica, Lidia Anes, compañera en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doctora en Historia Moderna por la Universidad Complutense, asturiana de nacimiento y castellano-manchega de vida, porque llevamos muchos años juntos, es una excelente compañera, amiga, etcétera, etcétera. Os podría contar muchísimo de su currículum, tiene muchos proyectos de investigación en temas de hidalguías. Yo por eso, como hablamos de algunas cosas de Quero de vez en cuando, y yo tengo mucho interés en el tema de hidalgos, ya sabéis que lo he contado alguna vez, sabéis que Alfonso, sus últimas investigaciones lo eran, pues le propuse o convenimos si podría hablar de este tema a lo largo de Castilla, y bueno, pues siempre con una gran disposición ella aceptó, y hoy nos va a contar cómo estaba aquello de las hidalguías en Castilla, pero con las diferencias regionales propias que existían. Entonces pido un aplauso para Lidia y Lidia Anes, y vamos a escucharla. Así podemos preguntar un poquito. Vale, traigo el teléfono para ponerme el cronómetro y no pasar. Os he visto muy estresados esta primera bancada con el hilo musical y los poltergeist estos de detrás de la cortina. Yo, como bien sabéis, doy clase en primero de ADE, del grado de Administración y Dirección de Empresas, y mientras no me soltéis a las vaquillas, creo que lo demás está todo controlado. Voy a cambiar, ya que estamos. Para empezar, primera cuestión es dar gracias porque hayáis contado conmigo para estar aquí hoy. Son muchos los que podrían hablar de este tema. Yo sí tengo algún conocimiento centrado sobre todo en Asturias, pero bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo. La segunda cosa es la admiración. Y admiración porque montar todo esto que monta Víctor, Domingo y no sé quién más les ayuda en Quero, os puedo asegurar que es muy complicado y el pueblo debería estarle muy agradecido. Yo sé que gran parte del trabajo lo hace Sonia, pero como no tengo pruebas, ya me dirás cómo haces para ver si cuela en mi casa también. Y tercero, envidia. ¿Envidia por qué? Pues envidia porque Víctor consigue mantener viva la figura de su tío, la memoria de su tío, y yo querría hacer lo mismo con el mío. Y debería tenerlo más fácil todavía que tú, pero no puedo. Entonces me genera una envidia, no sé si sana o no, pero una envidia importante. Ya que lo has dicho, por favor, recuérdanos quién es tu tío. Mi tío era Gonzalo Anes, que fue director de la Academia de la Historia. Por desgracia, le estalló en el último momento toda la historia, el diccionario biográfico, y un trabajo impresionante que había hecho a lo largo de muchísimos años, una labor investigadora de historiador en la economía impecable, pues a ojos del público en general se ha visto tirada por tierra por ese maldito asunto del diccionario biográfico que quizá algunos recuerden. Ya. Gracias, Víctor. Dicho esto, vamos a empezar con el tema. Y el tema, como ven, es la hidalguía en Castilla en la Edad Moderna. Antes de empezar a pasar diapositivas, la primera cuestión es ¿por qué Castilla? ¿Qué pasa con la corona de Aragón? Como verán, el asunto ya es bastante complejo y bastante variado en Castilla como para meter además la corona de Aragón. Había hidalgos con otras calificaciones, con otras, en fin, otros nombres, otras variedades. Entonces he preferido, y además como estamos en tierra castellana, he preferido dejarlo al margen. Bien, yo soy muy, lo hago en clase también, soy muy forofa del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, porque soluciona montones de problemas. Dos definiciones. ¿Qué es edad moderna? Está en el título de mi ponencia. ¿Y cómo define el diccionario la palabra hidalgo? La edad moderna simplemente dice eso. Edad histórica comprendida entre la Edad Media y la contemporánea. ¿De dónde a dónde? Bueno, pues la Edad Media se considera que acaba con el descubrimiento de América, 1492. Veremos en algún sitio que hablan del descubrimiento de la imprenta, pero es que ni siquiera hay ya unanimidad en que la imprenta de Gutenberg del año 1440 fue la primera.
Entonces, pongamos 1492, descubrimiento de América. ¿Cuándo acaba la Edad Moderna? También la fecha aceptada es 1789, Revolución Francesa. No significa la modernidad para todo el mundo. Aquí en España, a principios del 19, seguíamos con el absolutismo de Fernando VII y una sociedad muy anticuada, pero bueno. ¿Qué pasa en la Edad Moderna? Y esto hay que mencionarlo. Descubrimiento de América. Y el descubrimiento de América cambia la economía, cambia la sociedad. El descubrimiento de América multiplica las oportunidades, y multiplica las posibilidades de hacerse rico para gente que no tenía nobleza de sangre. Y eso genera una serie de cosas de las que hablaremos. ¿Qué es un hidalgo? No sé si estoy gritando mucho con el micrófono, no estoy... Que se oye poco, sí, no estoy sí. acostumbrada a micrófonos. Es que se oye muy poco, sí. ¿Qué es un hidalgo? La definición. ¿Qué nos interesa? Nos interesa la primera acepción. Persona que por linaje pertenecía al estamento inferior de la nobleza. Ya tenemos algo claro. Son nobles de la capa inferior de la nobleza. ¿Qué es la nobleza? Es la siguiente cuestión que nos tenemos que plantear. Pues la nobleza está integrada por un grupo de personas que por distintas circunstancias, la mayor parte de las veces pues circunstancias de linaje, por descender de un antepasado con gloria, tenían un estatus especial, un estatus que no tenía el resto de la sociedad, los plebeyos. Y este estatus pues no estaba necesariamente relacionado con la riqueza, con el dinero, no, procedía de otra parte. ¿Qué es lo que integra la nobleza? La nobleza podemos verla en tres grandes grupos. Por una parte, la aristocracia sería la nobleza titulada a las principales casas nobiliarias, las que tenían más poder, las que estaban más cerca de los reyes, estaban más presentes en el gobierno, tenían más bienes. Hablaremos de los mayorazgos. Después está un grupo muy grande integrado por las casas tituladas, pero que son ahí hay un poco un batiburrillo de más importantes, menos importantes, un grupo bastante general, y ya el último escalón es el escalón de nuestros hidalgos. La figura que tenemos del hidalgo hay que decir que está bastante, no sé si distorsionada por la literatura, el Quijote, el Hidalgo de Lazarillo, muchas novelas, donde lo que se nos transmite es la idea de un individuo que está ahí algunas veces a medio camino cerca de la delincuencia, que es una especie de parásito, que es totalmente anacrónico con esta sociedad de la Edad Moderna en la que estaban multiplicándose las oportunidades. Ellos seguían ahí en sus armas y en la defensa de su rey y de su dama. Tenemos que ir desterrando esta idea, porque algunos habría, pero desde luego no es la situación general de la hidalguía. Y no puedo resistirme a leerles alguno de los refranes que circulaban en España sobre los hidalgos. Algunos es que son bastante duros. El hidalgo de Guadalajara lo que dice a la noche no lo cumple a la mañana. Este es tremendo. En la casa del hidalgo ruin, ningún oro y mucho orín. O, por ejemplo, Espinosa de los Monteros, muchas torres y pocos dineros. Hidalguía, hambre y fantasía. Y así una sucesión de refranes pues, que dejan en bastante mal lugar a los hidalgos. Bien, hemos visto ya que es el escalón inferior de la nobleza. No tienen título, aunque pueden acceder a él. Esta es una pirámide muy básica de la organización social. A la cabeza estaría evidentemente el rey, por debajo esto que hemos llamado aristocracia, más abajo la nobleza titulada. Esto le llama, bueno, nobleza media, de caballeros, de toga, de demás. Y aquí esta pirámide nos sitúa a los hidalgos, pero es que se han olvidado de algo, porque están los de espada, los de toga, los de hábito. ¿Dónde están los que manejaban la azada? ¿Dónde están los que manejaban el martillo? ¿Dónde están los que manejaban cualquiera de los pertrechos de los distintos oficios? Lo sabía, ¿de acuerdo? Lo sabía. Y aquí tenemos esto ya es el estado llano, los plebeyos, pero hay un escalón que son ricos comerciantes, dueños de tierras, industriales y demás. Bueno, pues estos que no son nobles, pero tienen fortuna, estarán pugnando a lo largo de la Edad Moderna por adquirir
hidalguías que les permitan ir subiendo en esta pirámide, y muchos lo van a conseguir. No es absolutamente impermeable el mundo de la nobleza, ni mucho menos. Se puede ablandar mucho con un buen capital, con una buena fortuna. Pasamos a ver la clasificación de la hidalguía. Y esta, o sea, las distintas clases de hidalgo que hay, y esta clasificación es según están recogidos en los padrones, en los censos, sobre todo en los padrones de moneda forera. ¿Qué es un padrón de moneda forera? Pues un padrón de moneda forera es un recuento de vecinos que se hacía en Castilla cada 7 años, con la finalidad precisamente de diferenciar entre pecheros y nobles. Los pecheros, los que habían de pagar los impuestos. ¿Para qué se hacía? Pues se hacía para que pagasen los pecheros este impuesto, el impuesto llamado de moneda forera, a cambio de no alterar la moneda, de no devaluar la moneda, de no quitarle contenido metálico. Al final no había nada de esto, pero los padrones se mantuvieron y se hacían cada 7 años. Y era el momento de gloria de la mayor parte de los hidalgos, no tenían otro, el momento de gloria, porque ahí se les empadronaba como algo distinto, algo superior. ¿Qué encontramos? La gran distinción que tenemos que hacer es la distinción entre los hidalgos de sangre y los que habían adquirido la hidalguía por otros procedimientos. Los hidalgos de sangre, pues son los que descienden de un linaje antiguo, cuyos méritos iniciales vaya usted a saber dónde estaba, ¿no? Entonces, estos hidalgos pueden simplemente anotarse como hidalgos, voy a empezar por esta. Pueden anotarse simplemente como de hidalguía notoria, o pueden ya en el sumum anotarse como hidalgos de sangre y solar conocido. ¿Qué significaba esto? Significaba que tenían una hidalguía que no era cuestionada por nadie y que tenían una casa, o sea, pertenecían a una familia que tenía una casa solar reconocida, una casa solar establecida pues en un pueblo determinado. A la mayor parte de ellos pues no se les podía reconocer esto porque realmente es que no se sabía de dónde procedía. Si ya anotaban que eran hidalgos de armas, poner y pintar, esto significaba que tenían escudos, que tenían armas, y estos escudos pues si podían, porque muchas veces es que no había fachada en donde colocarlos, pero si podían los colocaban en las fachadas de sus casas o en las capillas, cuando las tenían. Al final tengo un trocito, una copia de un padrón de un pueblo de Asturias, para que ustedes vean todo lo rimbombante que puede ser la anotación. En función de cómo vayamos de tiempo lo vemos. Después hay otras formas de anotarlos, otros adjetivos que se les pueden poner dependiendo un poco de las regiones. Inmemorial, generosos de sangre, por los 4 costados. Esto realmente lo que significaba era que por lo menos hasta los bisabuelos, por sus 4 costados, es decir, todos sus antepasados, por lo menos hasta los bisabuelos, eran hidalgos. De devengar 500 sueldos, esto es una cosa muy antigua. Los medievalistas, que son muy dados a comerse la cabeza o algo parecido, tienen muchas interpretaciones, pero parece que lo que significaba ser hidalgo de devengar 500 sueldos era que cuando les hacía alguna ofensa tenían derecho a percibir 500 sueldos de aquella persona que los había ofendido. Y ya tenemos a estos otros, que son los que no descienden de familias hidalgas, que no pueden demostrar hidalguía antigua, pero que son hidalgos. ¿Cómo han llegado a esto? Ahí tenemos a los de ejecutoria, que es un poco que están ahí a medio camino. Los de ejecutoria son aquellos hidalgos que habían logrado ser reconocidos, a eso se les había reconocido la hidalguía de sangre, realmente. A lo mejor en tiempos pasados habían dejado de anotarse en los padrones, y bueno, ellos pleitean, cosa que era muy cara porque eran trámites costosos, pleitean y consiguen que se les reconozca la hidalguía. Hidalgos de privilegio. Los hidalgos de privilegio, aquí ya empezamos a ver, son aquellos que han comprado la hidalguía, tienen la fortuna suficiente, que la habrán hecho seguramente con el comercio, la habrán hecho seguramente pues básicamente con el comercio, que era la gran forma de enriquecerse. Entonces ellos quieren acceder a la nobleza, seguramente porque incluso tienen aspiraciones de seguir creciendo socialmente, y compran la hidalguía. Se supone que pasan todos los trámites y demás, pagan y tienen una ejecutoria de hidalguía. En relación con esto está también lo de los hidalgos de beneficio. Esto es
Los hidalgos de beneficio son los que han comprado una hidalguía que el rey ha dado a alguna institución para que la vendan. La corona estaba literalmente tiesa de dinero. Entonces, dinero no puede dar. Si quiere favorecer a alguien, pues yo que sé, un convento que necesita hacer obras porque se ha quemado o porque tal, ¿qué hacemos con estos? ¿Qué les damos? Pues vamos a darles pues unas cuantas hidalguías para que las vendan, o unos cuantos títulos nobiliarios, que también lo han hecho, para que los vendan. Vale, pues estos son títulos beneficiados y esto es un hidalgo de beneficio. De bragueta. No es seguramente lo que están pensando todos. No, aquí no hay matrimonio. Hay matrimonio, pero no es que se consiga la hidalguía porque se casan con la hidalga porque no la conseguirían. Los hidalgos de bragueta son héroes porque son aquellos que habían conseguido tener dentro del matrimonio 7 hijos varones. Manos para trabajar, soldados para los ejércitos. Hay que relacionarlo con el afán poblacional de los gobiernos a lo largo de la historia, porque un país poblado, un reino poblado era un reino rico. Entonces era el premio, 7 hijos varones en el matrimonio. Y los hidalgos de Gotera son los que tienen hidalguía, pero solo en el pueblo en el que residen. En el momento en el que se desplazan, pierden la hidalguía. Y vamos a ver ahora cuáles son los asuntos propios y exclusivos de la nobleza, los primeros, asuntos privativos de la nobleza, y cuáles son los asuntos prohibidos a la nobleza. Los primeros son unos cuantos, los segundos menos y muy claros. Asuntos privativos de la nobleza. Están primero los que yo he llamado simbólicos. Y aquí nuestro personaje quijotesco era el paradigma de estos privilegios simbólicos. ¿Qué son? Pues el derecho a portar armas, los plebeyos no pueden portar armas, o el derecho a montar a caballo. Los plebeyos solo pueden montar en mulos o en asnos. Realmente esto no es un problema, porque no hay caballo que montar para la mayor parte de la población, porque tener un caballo era muy caro y mantenerlo era muy caro. El caballo era un bien muy preciado y armas bastante, si la azada cuenta como arma, vale, pero si no, o sea, simbólicos. Privilegios. Ay, perdón. Vas a tener que venir a arreglar esto. Seguimos. Privilegios legales. Tienen una serie de, muchas ventajas ante la ley. Por ejemplo, no pueden ser encarcelados en las cárceles, en las llamadas cárceles del común, las cárceles normales. No pueden ser juzgados por jueces plebeyos. Los hidalgos no pueden ser sometidos a penas físicas. No pueden ser, por ejemplo, sometidos a garrote. No pueden ser muertos por garrote. Hasta el punto de que todavía en 1794 Carlos IV promulgó una real cédula en la que declaraba aptos para todos los oficios públicos a los niños expósitos, a los niños que estaban recogidos en las casas cuna o en los hospicios. Estamos hablando de 1794. Y se mandaba en esta misma real cédula que no se les impusiesen penas de vergüenza pública, azotes u horca por si eran hijos de nobles. Alguna ventaja tendrían que tener los pobres expósitos. Privilegios fiscales. Estos son generalmente muy señalados, o sea, se considera que estos privilegios fiscales eran, bueno, pues es que realmente no eran tanto. ¿Qué significa esto? Significa que la nobleza en general, porque es que esto todo es válido para los hidalgos, pero es válido para el duque de Alba también, o sea, los privilegios son los mismos. No tiene que pagar impuestos, los pecheros pagan, la nobleza no paga, están exentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la mayor parte de los tributos, la mayor parte de la imposición era imposición indirecta, como nuestro IVA actual. Era impuestos que gravaban actos de consumo. Entonces, la ventaja, bueno, sí que había algunos tributos municipales que tenían que pagar, pero la ventaja de estar exentos no era realmente tanta como se puede considerar. Tenía más importancia los otros asuntos que tenemos aquí. Acceso a determinados empleos y cuerpos.
los cargos de la administración, las magistraturas, los cargos de las audiencias, los mandos del ejército, los cargos de gobierno, estaba reservado para la nobleza. Era absolutamente impensable que alguien del Estado llano accediese a un mando del ejército, a un grado del ejército, por ejemplo, a un grado de los de verdad, los profesionales. Entre otras cosas, porque la entrada en las academias militares de entonces, estaba vedada a los plebeyos. Y también tiene mucho que ver en esto el papel de los colegios mayores. Los colegios mayores no tienen gran cosa que ver con los colegios mayores actuales. Los colegios mayores eran residencias, pero estaban vinculados a una universidad e impartían enseñanza. En el propio colegio mayor se impartía enseñanza. Y los colegios mayores exigían pruebas de nobleza muy estrictas y costosas para asegurar que no entraba en ellos nadie del estado plebeyo. Y resulta que los colegiales tenían reservados, bueno, la Universidad de Salamanca tenía los suyos, la de Alcalá los suyos, la de Valladolid, Los colegiales tenían reservados la mayor parte de los puestos de la administración y del gobierno de la Corona de Castilla. Y eso sí es una ventaja muy importante. Los gobiernos locales. Si había más de 3 familias nobles en el municipio, tenían la mitad de los cargos municipales. La mitad de los cargos municipales era para la nobleza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos, lo que eran los cargos de regidor, las regidurías, que eran similares, equiparables a las actuales concejalías, se vendían y se perpetuaban en las familias de generación en generación. Entonces lo que se formaban eran oligarquías, evidentemente integradas por las familias nobles del municipio, oligarquías que realmente controlaban la vida económica de los municipios. Y el gran asunto, el establecimiento de mayorazgos. El mayorazgo es realmente la base económica de la nobleza. ¿Qué es el mayorazgo? El mayorazgo es una institución que está regulada por leyes, se reguló por las leyes de Toro de 1511, y lo que suponía era que se formaba un vínculo con autorización real y ahí se reunían bienes raíces, inmuebles, joyas, títulos de nobleza, cargos públicos, toda clase de bienes, y pasaban íntegramente al heredero varón mayor. ¿De acuerdo? Si el heredero varón mayor estaba un poco fuera de sus cabales y no podía llevarlo con dignidad, generalmente en las cláusulas de fundación siempre se arbitraba qué habría de hacerse en esas circunstancias. Pasaría al siguiente. ¿Qué pasaba si era mujer? Si no había varones y resulta que el mayorazgo iba a recaer en su mujer, en una mujer. Pues también en las cláusulas de fundación generalmente se decía que habría de casarse con un primo para conservar el apellido. Si no había primo, pues también en las cláusulas de fundación generalmente se decía que el hombre que se casase con la heredera del mayorazgo tenía que cambiar el apellido, para que mayorazgo y apellido de fundador corriesen unidos a lo largo de la historia. Bien, pues este mayorazgo, que como les estoy diciendo es la base económica de la nobleza porque les supone unas rentas fijas. A ver, no se pueden vender bienes, no se puede disgregar, lo único que se podía hacer con los mayorazgos era aumentarlos. Se podía fundar mejora de tercio quinto y aumentarlo, pero no se puede tocar. Era usufructuario quien lo tenía en cada momento. Claro, el otro asunto es que se van concentrando mayorazgos en las mismas familias. Por matrimonio, que el matrimonio aquí no es una cosa baladí, el matrimonio es una cosa muy cuidada. Entonces se van concentrando mayorazgos y se van haciendo patrimonios inmensos. Y son un problema, ¿por qué? Pues porque suponen que gran parte de la tierra de España está fuera del mercado. ¿Vinculada a los mayorazgos una? Claro que, por otra parte, está la amortizada en manos de la Iglesia. Y esto es un problema porque no hay tierra en el mercado y si alguien quiere comprar tierra es carísima. Insisto en lo del mayorazgo porque tiene muchísima importancia económica. El mayorazgo es muy criticado, sobre todo en el siglo XVIII, porque se le culpa de ser pues, el responsable de la ociosidad, de la vagancia, de la falta de productividad,
en la que vive la nobleza. Y se ataca, claro, no a los grandes mayorazgos, a las grandes familias, se ataca a la pequeña y mediana nobleza, que tenía mayorazgos muy pequeños que les permitían poco más que malvivir. Y voy a citar muy brevemente, por ejemplo, las palabras de Miguel Antonio de la Gándara en sus apuntes sobre el bien y el mal en España, publicados en 1762, que decía: los vínculos pequeños en los hidalgos de sangre no sirven más que para criar holgazanes, aumentar la vanidad y acortar las alas de los hijos segundos y terceros, porque claro, había segundones y había hijos terceros, había que situarlos. Cuando había un mayorazgo, generalmente el mayorazgo era el que tenía la obligación de dotar a sus hermanas, en caso de haber fallecido el padre, y de darle estudios a sus hijos. Cuanto mejor se casasen las hermanas, mejor para la familia. Cuantos más estudios y mejor colocados estuviesen los segundones, mejor para la familia, más influencias tendría. No se consiguió hacer nada realmente con ellos hasta las leyes liberales del siglo XIX. Asuntos vedados a la nobleza. El cuadro este nos lo está resumiendo. La de arriba. No. No, esto sí, los asuntos vedados a la nobleza. Oficios viles o mecánicos. Están prohibidos para la nobleza. La nobleza no puede trabajar con sus manos, la nobleza no puede pesar, la nobleza no puede cobrar, la nobleza no puede medir. ¿De acuerdo? Tienen que vivir de sus rentas, tienen que vivir de prestar servicio a la corona, tienen que vivir de la espada. No pueden trabajar. Claro, ¿el problema cuál es? El problema es que esto, como veremos en la diapositiva siguiente, bueno, alguna después, no se puede hacer. Hay nobles que tienen que trabajar o morir o trabajar. Arreglos a esta situación. Se intentó poner ahí un parche en 1682, la pragmática de 1682. Hay que tener en cuenta que el siglo XVII, que está acabando, es un siglo desastroso para España. Es un siglo en el que España pasa de ser aquella gran potencia en Europa a ser un país por debajo de segundo orden. Hay que tratar de recuperarse, pero esto, como les estoy diciendo, es un parche. ¿Qué significa la pragmática de 1682? Reinado de Carlos II. Pues la pragmática de 1682 simplemente lo que está diciendo es que se decreta la compatibilidad de nobleza con el mantenimiento de fábricas textiles siempre y cuando el noble no trabaje con sus manos, es decir, más de lo mismo. Lo que estaban tratando era de atraer por lo menos la inversión de la nobleza a alguna actividad productiva. Bien, es verdad que algunos en sus tierras tenían ferrerías, tenían pequeños talleres para aprovechar los recursos que producían y aumentar sus rentas, pero desde luego no trabajando ellos. Pensamiento ilustrado. Esto ya en el siglo XVIII. Pensamiento ilustrado, Real Cédula de 1783. Está todo relacionado. El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, es el siglo de la razón, es el siglo en el que se busca que todos los súbditos sean productivos. Y esta situación de la nobleza, especialmente de la pequeña y de la mediana nobleza, va totalmente contra eso. Entonces arrecian las críticas a este asunto, empieza a proponerse que hay que dignificar los oficios, que hay que demostrar que trabajar con las manos es totalmente compatible con la nobleza. Bueno, cristaliza el asunto en la Real Cédula de 1783, reinado de Carlos III. En el reinado de Carlos III, esta Real Cédula lo que hace es decretar que si se demostraban 3 generaciones de una familia dedicada al trabajo en las manufacturas, se podía acceder a la nobleza. Comercio o manufacturas, 3 generaciones de la familia, se podía acceder a la nobleza. Pero esto quedaba en suspenso si alguno de los descendientes abandonaba el trabajo manual, porque lo que se temía era lo que ocurría. Hay un refrán que dice, tiene variantes, pero es algo así como padre tendero, hijo caballero, nieto pordiosero. Pues eso pasaba, y pasaba repetidamente. Bueno,
Contra la pequeña y la mediana nobleza no voy a leerles alguna anotación que tenía, pero se dice de todo. O sea, son realmente una de las razones principales de los males que aquejaban a España. Vamos a ver, bueno, antes de pasar a la situación económica real. Las diferencias, me van a disculpar, el mapa no lo he hecho yo, lo he encontrado hecho, es muy complejo y me parece que es suficientemente ilustrativo. Diferencias regionales en la distribución de la hidalguía. De esto no hemos hablado hasta ahora. Es que no hay ninguna homogeneidad en la distribución de la hidalguía en España. ¿Dónde la encontramos? La encontramos sobre todo en las tierras cantábricas, Asturias, Cantabria, provincias vascas, donde entre el 60 y el 100% de la población es una población noble, incluidos evidentemente la mayor parte de ellos son hidalgos. Y después la población noble va en descenso hacia el sur, ¿de acuerdo? Después veremos otra serie de características en cuanto a la distribución regional. Esta es la distribución de los hidalgos por lugar de residencia. En Guipúzcoa vivían el 10% de los hidalgos españoles, Vizcaya el 11%, Asturias 24%, Burgos 28%, pero ojo porque Burgos es que estaba incluyendo a la actual Cantabria. Y ahí hay también un refrán que dice que ahí todos son escudos. Ahí era también noble prácticamente el 100% de la población. Y este gráfico nos está representando el porcentaje que esas provincias que tenemos ahí representan en el total de España. Realmente es que son provincias que representan muy poco en el total de la población de España. La realidad económica. Víctor, si me traéis un poco de agua, igual consigo aguantar hasta el final. Ha parado la banda, pero... os decía, la realidad económica. Hay cosas que ya están vistas. ¿De dónde proceden los ingresos de las familias nobles? Rentas de mayorazgos, empleos públicos. La mayoría de la nobleza castellana carece de estos ingresos. La mayoría de la nobleza son nuestros hidalgos. Numéricamente, nuestros hidalgos, ¿de acuerdo? Y no tienen, sí, algunos sí pueden tener mayorazgos, por ahí por el norte hay familias hidalgas que tienen pequeños mayorazgos, nada, 4 tierras. ¿Qué les pasa? Los gastos van en aumento, y los gastos van en aumento para todos, pero especialmente para las familias principales. ¿Cuáles son los gastos? Antes lo he mencionado. Las bodas. Las bodas eran una sangría. Me muevo mucho, ¿no? Dotar a las mujeres era una sangría. Cuanto mayor era la dote de la dama, mayores opciones tenía a contraer lo que se llama un matrimonio ventajoso. Y toda familia quería que sus mujeres se casasen de forma ventajosa, a poder ser con alguien de nivel superior, porque eso era bueno para la familia. Los estudios. Si colocamos a alguno de nuestros segundones en algún cargo de gobierno importante, las condiciones de la familia mejoran mucho. Eso pasaba en el siglo XVI, XVII, XVIII, incluso pasa ahora. El cambio es sustancial. Entonces, eran gastos que recaían sobre los mayorazgos y que los estaban lastrando mucho desde el punto de vista económico. Y después hay otra cosa. Vivir conforme a su estatus, que era una cosa fundamental. Les da además por querer residir en la corte a poder ser, y si no es en la corte, pues por residir en las ciudades, y no van a residir en cualquier pisito. La construcción de palacios, compitiendo además entre ellos, es algo que vamos a ver en la Edad Moderna y mucho en el siglo XVIII. Y eso es otro gasto importantísimo. Entonces, está claro que las grandes casas nobiliarias no se van a poner a trabajar. Las grandes casas nobiliarias, cuando tienen un gasto y no tienen eso que se llama ahora cash, ¿qué hacen? Pedir un censo. ¿Qué es un censo? Un censo es un préstamo entre particulares. No había bancos, no había la posibilidad de hipotecar, además de que realmente tienen difícil hipotecar algo del mayorazgo, necesitan permiso real. Piden un censo, un crédito entre particulares. ¿Quiénes prestan? Pues prestan mucho las instituciones religiosas, que esas iban bien. ¿Qué se pone como garantía? Generalmente se pone como garantía un bien rústico, pidiendo autorización real para que sea algo del mayorazgo o alguno de los que estaban fuera del mayorazgo. O sea, esos tienen un problema serio de financiación. Los otros, los que no pueden ni pedir el censo, ¿qué tienen que hacer?
trabajar. Recurso al trabajo. Y hago mención a algo que tiene mucha importancia para ellos, que es la emigración. Y estamos hablando de la emigración a América. América es el maná. Para empezar, en América los miramientos eran menores. O sea, llegar y trabajar no suponía ningún problema. Eso por una parte. Por otra parte, las oportunidades de riqueza son mucho mayores que aquí. Y vamos a ver cómo todos esos hidalgos del Cantábrico, bueno, todos no, pero una proporción muy grande de hidalgos del Cantábrico emigran a América, consiguen fortunas y no me va a dar tiempo, pero traía la lista de títulos para enseñarle. El siglo XVIII está las concesiones de títulos plagadas de vascos, cántabros, asturianos que se han ido a América, ya se iban con la hidalguía a cuestas, pero se han ido a América y han conseguido un título de nobleza. Seguimos con las diferencias regionales en relación con la situación económica. Norte del río Duero, hemos visto en el mapa, es ahí donde tenemos concentrada a la mayor parte de la población hidalga. Sin embargo, hay menos casas tituladas y además son casas tituladas que podríamos calificar como modestas. El patrimonio de cualquiera de las casas tituladas asturianas, por poner un ejemplo, el Marqués, otro de Santa Cruz, el Marqués de Santa Cruz de Marcenado, no tiene comparación con los patrimonios de algunas de las casas tituladas de la Meseta o de Andalucía. La mayoría de la población es una población hidalga, de los hidalgos más básicos, que tiene ingresos por explotación de minifundio, por trabajos manuales y por emigración. Y esto sí que me voy a tomar la molestia de perder un poco de tiempo avanzando. ¿Esto qué es? Esto es una apuesta que se hizo en el año 1774, bueno, ¿para qué? No me voy a liar con eso ahora. Entonces, esto es lo correspondiente a un sitio muy pequeñito que era el Coto de Suero, en Asturias, que ahora está integrado al concejo de Castropol. Y el que recoge la información dice que ahí viven, ¿dónde está? Solo 3 vecinos labradores de tierras ajenas nobles que no cogen pan para mucha parte del año, por cuya razón se ven bastante hostigados para vivir y con el rubor de su distinguida condición, de su distinguida calidad. Es decir, pobres como las ratas, trabajadores, pero no les llegaba el poco grano que cogían para vivir durante todo el año. De esos hay muchos. Hay algunos también, como les he dicho antes, que sí que tienen mayorazgos, pero son mayorazgos muy pequeñitos. Entre el Duero y el Tajo se mantiene una proporción relativamente alta de hidalgos, aumentan las casas nobiliarias y, amigo, aquí ahora ya las casas nobiliarias son de mucha consideración. La casa de Alba, el ducado de Alba, ¿qué he hecho? He tocado algo yo aquí, me parece. El ducado de Alba es de 1435. 1435 como conde y 1472 como duque. Nació ya siendo poderosa. Medinaceli en Soria, 1479 el ducado, antes también eran condes, o sea, son casas muy muy potentes, creciendo además a lo largo de toda la edad. Desciende el número de hidalgos y los hidalgos en este caso pues tienen también las ocupaciones más variadas. Veremos el caso de algunos de los de Quedo después. Y al sur del Tajo tenemos también grandes casas nobiliarias, tenemos una proporción mínima de hidalgos, hasta el punto de que en muchos lugares la nobleza no tenía esas 3 familias necesarias para tener la mitad de los oficios municipales, es decir, realmente la mayor parte de la población, la inmensa mayor parte de la población es una población de gente del Estado llano. Y aquí la nobleza es una nobleza que podríamos calificar como urbana, porque aunque las rentas proceden de la tierra, su tendencia es claramente más, quizá que en otras partes, a vivir en las ciudades. Los datos que les decía
de Toledo y de Quero. En Toledo, en este caso el dato que tengo es de principios del siglo XVII, aproximadamente el 6% de la población es hidalga, es un porcentaje muy pequeño, la mayoría viven en Toledo capital, en la ciudad, y se dedican menos a labores consideradas como impropias. Pero he visto los datos del catastro del Marqués de la Ensenada de mediados del siglo XVIII para Quero. Digo, voy a ver qué me cuenta de Quero, ya que voy a hablar allí. Y ahí encontramos a don Diego Villaseñor. No hace falta que nos diga que es noble, lleva el don. Esto no se ve, pero se ve muy difícilmente. Lo vemos aquí. Don Diego de Villaseñor. ¿A qué se dedicaba este? Al trato con mulas. Compraba mulas cerriles, las criaba y las vendía. Llevará el don, es hidalgo, pero está claro que es una ocupación que no es propia de gente noble, se dedica al trato, al comercio. De la misma fuente, don Juan de Lara. Ahí. Don Juan de Lara, también con el don, ¿qué era? Jornalero. Doña María de Lara. Esto lo voy a leer, porque realmente es que no me acuerdo muy bien de qué le pasaba a Doña María. Sí me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llama el marido, vaya. Es Doña María de Lara, arriera, se dedica a la arriería, y era viuda de, no me acuerdo el nombre del marido, pero viuda de Pedro Fernández, sin el don. Es decir, esta se había casado, ella hidalga, se había casado con uno del estado noble. Y lo mismo le pasaba a doña María López Villaseñor. Por no ponerme a buscar ahí los papeles, no les digo a qué se dedicaba, pero también se dedicaba a algún oficio, no lo recuerdo ahora. Doña María López Villaseñor, lo mismo, estaba casada también con un hombre que no llevaba el don. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo es posible? Pues es muy fácil. En Quero no habría mucha oferta de varones hidalgos para el matrimonio, y estas pobres seguro que no tenían una dote nada sustanciosa, vamos, irían al matrimonio bastante peladas. Entonces, ¿te casas o no te casas? Oye, pues si no te puede mantener en casa, pues mejor que te cases con alguien del estado llano. Ellas conservan el don, ellos no lo adquieren por matrimonio. Si fuese al revés, sí. Si fuese don él casado con una plebeya, ella sí pasaría a tener el don. Conclusiones. Heterogeneidad, variedad, diferencias. ¿De acuerdo? Esa es la característica principal de la nobleza castellana a lo largo de los siglos de la Edad Moderna. Que no hay grandes cambios. Se me ha olvidado decirles uno, ahora sí, se lo diré después. Heterogeneidad en la hidalguía, de linaje. Los antepasados no todos tienen el mismo lustre, algunos ya no se sabe ni qué lustre tenían, unos son más recientes, otros son más antiguos. Heterogeneidad regional, muchísima disparidad en la proporción de hidalgos de norte a sur, como hemos visto, o puedo volver a explicar si hay alguna duda en las preguntas. Disparidad económica, heterogeneidad económica, las situaciones de los hidalgos son muy distintas, las situaciones económicas, ¿de acuerdo? Heterogeneidad social, el peso, la importancia de la nobleza, incluida la hidalguía, es mucho mayor donde es más escasa. ¿Dónde es más escasa? En el sur. La nobleza tiene mucho más peso social que en el norte, donde son todos hidalgos. De la misma manera, algo que no he dicho es la aplicación a los trabajos no propios es mucho más fácil donde todos son hidalgos y todos están igual de pobres o igual de necesitados o muy parecido, que donde la población hidalga es mucho menor. Otra característica es el mantenimiento de los privilegios y las prerrogativas pese a las duras críticas del siglo XVIII por la improductividad, repito una vez más, sobre todo de la nobleza pequeña y media. Y, aquí está, lo que no he mencionado antes. Disminución numérica de la hidalguía y aumento de los titulados. Es algo que se observa sobre todo en el siglo XVIII. Desciende el número de hidalgos. ¿Por qué? Pues porque han endurecido las condiciones para
demostrar la hidalguía. Hay que pasar por la Chancillería de Valladolid o por la Chancillería de Granada. Los trámites son muy costosos, ¿de acuerdo? Y hay movilidad, sobre todo hay gente del norte que está ahí, que ya no tiene dónde, que aquello está a tope y están desplazándose hacia el sur. Entonces, es que no pueden demostrar la hidalguía. Entonces, eso influye mucho en el descenso del número de hidalgos, mientras que aumentan los titulados. ¿Por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, a los comerciantes primero de Sevilla y en el 18 de Cádiz, los comerciantes con América, que están consiguiendo fortunones y su mayor aspiración es ser nobles, comprar tierras y fundar mayorazgos. Toma ya. Incluso los extranjeros, esos. Y otros que se dedican a las manufacturas. Y los de América. Y una larga lista de gente que ha adquirido fortuna y que quiere ser noble. Comprando hidalguía primero si no la tienen y después accediendo al título. Bueno, me sobran incluso 2 minutos del cuarto de hora. He acabado. Bueno, pues un auténtico placer escucharte, de hablar de hidalgos. Y bueno, vamos a ver si alguno de vosotros tiene alguna pregunta que hacer. Me parece tan extraño que veis una mujer arriera. Porque no está el dato, pero yo no tengo ninguna duda, porque algo de documentación he manejado ya, el arriero sería él. Y esta era viuda, ahora lo busco. Ella era viuda. Sí, ese concepto sí que me he quedado, pero... Entonces ella siguió con el trajín, con los trajines de él una vez muerto. Sí, sí. Esta era viuda, la otra creo que no, la que no me acuerdo casi nada es de la otra. ¿Alguna cuestión más? Te quería comentar que en Quero, no sé si lo has manejado o no, pero en el siglo XVI, los datos que tiene Alfonso de las relaciones, creo que a partir de las relaciones, hablan de que el 20% de los quereños eran, aproximadamente el 20%, algo más incluso, eran hidalgos. ¿Pero en qué siglo? En el XVI. Y era el único pueblo, con respecto a la comarca, la norma era en torno a lo que tú has dicho, del 10 para abajo. Pero aquí era en torno al 20%. ¿Por qué podría ser? Es que es tan difícil, como es tan variable la cosa, es tan poco homogénea, es muy difícil. Hay que ir a monografías locales, siempre nos queda don Antonio Domínguez Ortiz, pero claro. Mi familia, como la familia de Quero, había un hidalgo, porque aquí había un montón de hidalgos. Sí, son... Los Serrano, los López, los Villaseñor, los Magro, toda esa familia de hidalgo. Pusieron por lo visto, antiguamente pusieron su capital al servicio de las guerras que había dentro de España y fuera de España. Por eso se les pagaba con títulos, porque no había tanta tierra para repartir. Entonces, luego, en Quero, la gente era muy flamenca, no sé, para adelante. Iban ellos y los hijos a la guerra, y los que venían, pues traían el título. Pues aquí te sería por todo eso lo que tanto título. Es que no me he metido en el origen del término, pero también hay discusiones, vuelvo otra vez a los medievalistas y sus guerras. El término hidalgo viene de fidalgo y parece ser, se dice que viene de la palabra fidelis en cuanto a fidelidad al rey, y algo que sería lo que el rey entrega a cambio de la fidelidad, que es pues o tierras o algún reconocimiento o alguna rentita. Sí, lo que pasa es que en mi familia, porque no es bien nadie más, según hemos estudiado, íbamos a ayudar a los reyes en la batalla. Es que era la obligación, era la obligación, los nobles. Eran civiles, entonces eran partidos. Ah, de bandas. Sí, y nuestra familia siempre fue con las gemerías. Eso pasa. Incluso en las mejores familias. Es brillante porque Pierde el capital que ha puesto. Claro. Vidas. ¿Alguna cuestión más? Pues agradecer a Lidia su fantástica exposición y dejar recuerdo de nuestro pueblo y de esta semana, el alcalde, y Domingo Baltasar.